Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia los libros del libro. La palabra de Dios es el libro por excelencia que contiene 66 libros, cada uno de ellos inspirados por el Espíritu Santo, y nosotros nos dedicamos a estudiarlo de manera panorámica para que ya usted tenga una introducción, pueda tener un contexto histórico, gramatical, una orientación de la línea de pensamiento del escritor, para que a la hora de que usted lea la palabra de Dios, pues ya tenga esa base para entender mejor lo que dice esta palabra. Así que bueno, estamos profundizando en la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante para nosotros la Biblia, la palabra de Dios? Santiago, miren lo que dice, Santiago capítulo 1, versículo 18. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros hemos nacido otra vez, tenemos vida espiritual gracias a que Dios se ha revelado en su palabra. Conocemos a Jesucristo, conocemos el plan de redención, de salvación, y lo esperamos que venga por segunda vez, porque sin duda tenemos una eternidad maravillosa con el Señor. Todo eso lo dice la palabra de Dios, la Escritura. Por eso es que hemos renacido por la palabra, tenemos dirección espiritual por la palabra, y el Espíritu Santo nos recuerda cada día la palabra de Dios para poder hacer la voluntad del Señor. Así que bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando los libros del libro y estamos ya por los evangelios. Hoy vamos a ver aquí el evangelio de Juan, ¿no? Que presenta, bueno, 4 diferentes evangelistas presentan sus perspectivas de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, de sus milagros, y hacen una descripción muy específica, depende a quién le estén dirigiendo la carta. Por eso es importante, ¿no? Saber todo ese trasfondo también. Así que aquí estamos ya en el Nuevo Testamento ocupándonos de los evangelios. Ya hemos visto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver en este día. Bueno, muy bien, es importante conocer los 4 evangelios, no quedarnos solo con uno, porque vamos a tener un solo punto de vista de toda la historia del Señor, del corazón de Jesús, de sus enseñanzas, que hay tanto para aprender, tanto para asimilar. Así que 4 nos dan diferentes perspectivas para tener una visión más completa de todo lo que ha pasado en torno al Señor Jesucristo. Vamos a leer detenidamente. Hemos visto en clases anteriores que no es que se contradicen los evangelios, sino que se complementan, y una cosa y la otra ayuda para entender mejor todo lo que se está diciendo allí en la Escritura. Así que hay que interpretarla. Jesús dijo que deberíamos interpretarla correctamente la Escritura, porque no es que solo tener la Biblia me da la vida, no, es que la Biblia me lleva a Jesucristo, que es el que me da la salvación. Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que con tener solo la Biblia en la mano, abajo de la almohada o donde sea, no nos hace diferentes, sino que es estudiarla, aplicarla y obedecerla. De esa manera podemos tomar buenas decisiones y va a ser diferente para nosotros ese caminar diario con el Señor, por supuesto, tomado de su mano. Evangelio. ¿Qué significa evangelio? Lo hemos visto ya. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús vino al mundo a dar su vida por nosotros, nos perdona nuestros pecados, nos hace hijos de Dios con una relación permanente con Dios para poder disfrutar la vida eterna en ese plan maravilloso que Dios tiene. Entonces, estas perspectivas, estos 4 evangelios nos presentan ese plan de Dios, donde trae un Salvador, y a través de la vida del Salvador, el ministerio, la muerte, resurrección del Señor Jesucristo, pues ahí entendemos lo que es la vida eterna dada por el Señor. Así que bueno, recuerde que cada uno de los evangelios va a relatar cómo Él lo ve, ¿no? Cada uno de sus relatos es diferente por eso mismo, ¿no? El contenido es el mismo, pero la perspectiva, las frases que usan, las palabras, cada uno le da ese toque personal, y además con la intención de llegar a un público determinado. Por eso decíamos que era importante esto, ¿no? También es verdad que Mateo, Marcos y Lucas enfocan el ministerio de Jesús en la parte norte, en Galilea. Y hoy vamos a ver a Juan, que hace un enfoque en el sur
utiliza mucho más capítulos, toma mucho más capítulos para hablar de lo que Jesús hizo ya en el sur, en Jerusalén, en Judea, en sus alrededores, y así que nos vamos a detener a ver esto, ¿no? Así que bueno, es importante recordar, porque es verdad que el Señor Jesús hizo mucho más de lo que podemos tener en la Escritura, ¿no? Juan dice eso, Juan 21-25, dice que él piensa que no acabarían todos los libros del mundo en escribir todo lo que Jesús dijo, habló, enseñó y demás. Así que tenemos una síntesis para conocer lo más importante que es el Señor Jesucristo y una relación con Él. Así que estas son las 4 perspectivas de los evangelios. Hemos visto que Mateo se enfoca en los judíos, por eso presenta a Cristo como Mesías Rey. Marcos se enfoca en los romanos, así que es distinta su perspectiva, distinto las opciones que tiene él para manejar, para llegar a ese determinado grupo, así que lo presenta como el siervo de Jehová. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Los griegos, que necesitan saber que también Jesús, además de ser Hijo de Dios, era hombre, ¿no? Tenía naturaleza de carne y hueso como la nuestra, tal cual. Así que presenta entonces a Jesús como el Hijo del Hombre. Pero Juan va a presentar el otro perspectiva, ¿no? No solamente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, porque ya estamos casi llegando al final del siglo I y se ha introducido una herejía dentro de la iglesia que había venido de los griegos, que estaba polulando por todo ese mundo antiguo, y era el gnosticismo. Ya usted escuchó un poquito de esto en el libro de Lucas, y ahora para Juan era mucho más profundo todavía. Por eso él definitivamente va a denunciar todos aquellos que dicen que Jesús no ha venido en carne. ¿Qué significa eso? Que Jesús era una cosa extraña, que era 50% hombre y 50% Dios. Entonces nunca se sabía cuándo era hijo de Dios y cuándo era hijo de hombre, cuándo era hombre verdadero. Entonces aquí es donde Juan expone en su carta a Jesús como el Hijo de Dios. Humano lo era y también Hijo de Dios. Es importante esa declaración para saber que de esa manera es que podemos alcanzar salvación. Por eso, 4 perspectivas. Vamos a ver la de Juan, el Hijo de Dios, para todos. Es verdad que debemos prestar atención al contexto. ¿Se ha preguntado usted por qué los judíos que estaban ahí, religiosos, rechazaron a Jesús? Bueno, una de las primeras respuestas es que ellos esperaban otro Mesías. Ellos esperaban un Mesías político, un gobernante que sea inclusive hasta militar y destruya a los romanos. No estaban esperando al Mesías de Isaías 53. Parece que se saltearon ese pasaje y no lo estaban viendo a Jesús como el siervo sufriente, como el Hijo del Hombre, como aquel que había venido a rescatarnos del pecado. Entonces, claro, ellos querían una liberación política, pero no liberación del pecado. Por eso es que Jesús dice, arrepentíos para que sean perdonados vuestros pecados. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era importante ese arrepentimiento, perdón de pecados, para que entonces haya una relación con el Señor. Y no nos descuidemos porque este rey, ¿no?, que ahora se ha presentado como Hijo de Dios, va a volver, ¿no? Va a volver, pero ya para ser rey en este mundo, para poder reinar en este mundo y para poder consolidar ese reino también político, también social, también todo lo que haga falta aquí en la tierra, lo va a hacer el Señor en lo que llamamos en la Biblia el milenio. Así que está bien claro todo esto, vamos paso por paso, versículo por versículo para entenderlo bien. Entonces, ese contexto hace que se hable mucho de los romanos, se hable mucho de, centuriones, que inclusive muchos de ellos conocían a la religión del judaísmo. Muchos de ellos respetaron a Jesús de una manera muy particular. De hecho, Jesús dijo que había un centurión que no había hallado tanta fe en todo Israel que en ese centurión romano, a comparación de otros judíos que también, ¿no?, religiosamente se acercaban a Dios. Pero ese era el énfasis que hizo el Señor. Por eso hay tantos romanos dando vuelta, porque estamos en el Imperio Romano. Ellos habían conquistado esa tierra y dominaban. Así que por eso es una situación que hay que tener en cuenta. Los publicanos no eran muy bien aceptados porque cobraban los impuestos, encima recargaban para quedarse con cierto dinero. Así que toda esa situación generaba un malestar y por eso es que los israelitas querían un libertador político y social. Viene Jesús
a ser exactamente lo que Dios quiso que iba a ser, lo que significaba ser el Mesías. Y por eso es que lo rechazaron, por eso es que lo mandaron a crucificar, ¿no? Por eso querían un libertador político antes que un cambio en el corazón. Bueno, aquí recordemos un poco un mapa a tener en cuenta, y cada vez que decimos Galilea, aquí está, ¿no? Recuerda, toda la parte amarilla es la parte de Galilea. Es la zona norte donde el Señor Jesús comienza su ministerio. Los primeros milagros los hace allí. Cuando usted lea Juan, va a encontrar que en Caná de Galilea, aquí está, miren, Caná de Galilea hizo su primer milagro. Así que estamos en esa zona de allí, ¿no? ¿Dónde vivió Jesús? En Nazaret, aquí está, ¿no? Recuerde que también resucitó al hijo de Naín, también anduvo por Magdala, Genesaret, Capernaum era el centro donde estaba el Señor, ¿no? Dando, desde ahí era su punto estratégico para ir a predicar a otros lugares. Y el mar de Galilea, aquí está, ¿no? El mar de Galilea, el río Jordán, muy particulares en todas las historias de los evangelios. Así que parte norte, pero Juan se va a dedicar más para la parte sur. Fíjese que vamos a hablar de entonces la zona de Jerusalén, que la tenemos aquí, el Monte de los Olivos, el Gólgota, Emaús, toda esta zona, ¿no? Aquí donde se movía Jesús y sobre todo los últimos días antes de ir a la cruz, ¿no? Era importante. Así que recuerde este mapa para tener presente cuando usted lea el pasaje para saber dónde estamos ubicando el evento del Señor Jesucristo aquí, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién era Juan? Juan fue llamado el discípulo amado porque era uno de los más jovencitos de los 12 discípulos o 12 apóstoles que el Señor llamó. Así que siempre estaba cerca del Señor, de hecho tenía una comunión bastante cercana, quizás porque era más pequeño, era el más joven, era más protegido también sobre todo, pero también tenía un carácter fuerte, al punto tal de que Jesús a él, junto con su hermano Jacobo, lo llamó hijos del trueno, ¿no? Eran bravos, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo los trató, y fíjese que Juan terminó siendo el discípulo amado, pero al principio era fuerte, era bien determinado. En un momento venía enojado porque había ido a predicar junto con Jacobo a Samaria y no lo recibieron, y estaba tan enojado que dice: Señor, ¿quieres que haga descender fuego del cielo y consuma a toda esta gente? Parece que tenía fe el hombre, ¿no? Pero una fe en mal sentido, ¿no? Una fe de más de destrucción, cuando Jesús dice: ustedes no saben de qué espíritu sois, he venido a salvar a la gente, ¿no? Así que este Juan ya un poco lo conocemos en cuanto a ese carácter que tenía. Dios fue tratando con él, por eso llega a ser muy apacible, fue justamente el discípulo amado, el discípulo que más tiempo vivió, ¿no? Ya estamos llegando casi al fin del siglo I y aquí está escribiendo el Evangelio de Juan. Luego él va a escribir 3 epístolas también, y también Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y el último libro que escribe Juan. Él se encuentra desterrado en la isla de Patmos. Y bueno, es justamente por causa del Evangelio que termina en ese lugar. Así que estamos hablando de ese Juan que fue hijo de Zebedeo, y según las conexiones la madre sería Salomé. Así que esta familia se ve que eran conocidos por todos, por la iglesia, no solamente por Juan y Jacobo, sino que era una familia que, bueno, amaba a Dios y esperaba con deseo, ¿no?, de que Dios llegara a reinar también a ese lugar. Así que va a expresar lo que es el Evangelio desde en algún lugar del Asia Menor. Juan escribe entre el año 85 y 95, y a esa altura ya Jerusalén había sido destruida por los romanos, así que se encontraría en alguna ciudad cercana. Muchos piensan que podía ser la ciudad de Éfeso, donde desde allí él podía escribir sus cartas también, así que probablemente pueda ser de ese lugar. Y él quiere presentar a Jesús, como decíamos, el Hijo de Dios, ¿no? Esa palabra hecha carne, como el Señor desde la eternidad, ¿no?, existiendo siempre desde la eternidad. De hecho, fíjese que cuando Jesús hace sus conversaciones, ¿no?, y están registradas por Juan, ahí es muy particular porque en este Evangelio es donde dice que Jesús muestra su preexistencia eterna. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y justamente Juan toma esas palabras y las escribe, cosa que otros evangelios no lo hacen. Pero Juan sí, porque quiere manifestar que es el Hijo de Dios, quiere mostrarnos que Jesús es eterno, existió desde la eternidad hacia la eternidad. Por eso presenta todos esos argumentos y toma todo esto que ha vivido Jesús y ha enseñado para poder explicar con detalle
este aspecto de la vida del Señor, ¿no? Así que si Él es el Hijo de Dios, Él provee también vida eterna a todos los que le buscan. Hay muchos pasajes que hablan de esto, ¿no? Venid a mí, dijo el Señor, Jesús, ¿no? Él mismo dice, el que tiene sed venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dice Juan, ¿no? Particularmente porque está expresando a Jesús, el Hijo de Dios. Muy bien, el Hijo de Dios, para todo, ¿no? Y cosas muy interesantes, porque la palabra creer aparece 98 veces en el Evangelio de Juan. Es muy importante esta palabra, ¿no? Creer en el Hijo de Dios. Así que no hay argumento científico para explicar al Hijo de Dios, pero sí hay evidencias que lo muestran y la parte nuestra es creer, dice Juan, ¿no? Mira, Jesús nos enseñó a creer, así que yo te transmito esto, diría Juan, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. Bueno, también hay 7 yo soy, hay 7 milagros, hay bastantes cosas interesantes que descubrir para que encontremos el propósito de esta carta. Y el versículo clave, usted lo tiene que saber de memoria, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjese, ahí está ya, ¿no?, la divinidad de Cristo, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea, esa palabra clave, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y vida eterna solo la da el Hijo de Dios. No hay otro que pueda hacer esto, ¿no? Así que este libro de Juan, así que nos lleva a ese clímax del propósito de Dios en Cristo. ¿Por qué Dios mandó a Cristo a este mundo, ¿no? Esa explicación está dada no tanto específicamente, sino por la evidencia que presenta Juan, ¿no? Cuando uno termina de leer el libro dice, este es el Hijo de Dios. Es como el centurión que se fue golpeando el pecho después de todo lo que pasó en la cruz y dijo verdaderamente, este era Hijo de Dios, ¿no? Eso es lo que quiere lograr Juan, que cuando uno termina de leer el libro diga, necesito a Jesús, el Hijo de Dios, solo Él puede traer salvación. Así que Juan se dedica a mostrarnos al Jesús interno, al Jesús más privado, al más íntimo. Los otros evangelistas siempre presentan los hechos del Señor, su grandeza, los milagros, las acciones que hacía, ¿no? Lo poderoso. Y Juan se dedica más a ese corazón de Jesús. ¿Cómo era Jesús? En su carácter, en su interior, qué expresaba, ¿no? Y algunas palabras son interesantes, ¿no? Porque muchas veces expresa que el Señor lloraba, ¿no? Dice Juan, Jesús lloró, fíjese. Después también dice que Jesús estaba enojado. También dijo que estaba con mucha tristeza, que estaba con situaciones que lo ponían mal. Es decir, también dice, se regocijó en espíritu. Fíjese que todos esos sentimientos expresan al Señor Jesús, ¿no? Para que lo conozcamos más a Él, en intimidad, al Señor Jesucristo como lo había conocido Juan, ¿no? Por eso Él hace esta evidencia, ¿no? Escribe esta evidencia para que nosotros pudiéramos tener encuentro diario con el Señor, ¿no? Y conozcamos a el Señor, el Salvador de la humanidad. Recuerde que Juan era pescador, ¿no? Él estaba trabajando con su padre y cuando el Señor los llama, pues dejan a su padre, dejan la barca, dejan todo y van a seguir al Señor. Bueno, así que bueno, tenemos a Juan también como escritor, además de sus epístolas, también el Apocalipsis. Cuando usted lea a Juan, no va a encontrar genealogía de Jesús. Mateo lo hace y Lucas también. ¿Por qué? Porque tienen propósito con los destinatarios, ¿no? Los judíos tenían que saber que Jesús venía de la línea mesiánica, ¿no? Del reinado de David. Y Lucas quería demostrar que era también la parte humana de Jesús, que venía también por la línea de María, también descendencia del rey David. Tienen esos propósitos, pero Juan no quiere demostrar eso. Juan quiere mostrar que Jesús es eterno. Entonces no tiene sentido para él poner una genealogía de Jesús cuando él quiere hablar de la eternidad del Señor. Por eso cuando usted empieza Juan, va a encontrar desde el principio. Se va mucho más allá que Mateo, que Marcos y Lucas. Se va al principio de todo, ¿no? Por eso dicen, al principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces está hablando de ese principio que no hay genealogía porque es el Hijo de Dios eterno, ¿no? Que existió siempre, que no es que tiene un principio, no es que tiene un engendramiento, no, él existió siempre por la eternidad, con esa relación filial con el Padre Celestial. Así que Padre e Hijo unidos por siempre y el Espíritu Santo, ¿no? Siempre activo también en todo lo que el Señor expresa y en la palabra de Dios.
Por eso es que tampoco hay nada en San Juan de la niñez de Jesús, de adolescencia, de la tentación de Jesús. Todo eso lo ha pasado y se ha enfocado en Jesús eterno, el Jesús, el Hijo de Dios. Cuando lea San Juan va a encontrar mucho la expresión yo soy. Ese yo soy es impactante para los judíos, porque si usted recuerda en el Antiguo Testamento, ¿no?, la palabra Jehová o las 4 letras hebreas que representan eso, ¿no?, es el yo soy siempre soy, dijo en Éxodo el Señor, ¿no?, le dijo a Moisés. Ese yo soy, pasado ahora a la realidad del Nuevo Testamento y aún en griego, dice yo soy, y es impactante, y lo dice por lo menos 7 veces, ¿no? Fíjese, Juan 6:35, Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Por qué dice pan de vida? En contraste con el maná que le habían recibido los judíos, que para ellos Moisés era el gran padre de la nación, pero Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el que doy alimento. Moisés no daba el alimento, él no alimentaba, directamente venía del cielo, y yo soy el pan vivo que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús lo dice, ¿no? También Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Otra expresión de ese yo soy siempre eterno, luz que nunca se apaga, luz que siempre brilla en la oscuridad, ¿no? También Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy eterno, antes que Abraham. Claro, para los judíos Abraham era muy importante porque era el padre de la nación, pero Jesús dice, yo estoy antes, desde la eternidad. Y eso es lo que enfoca Juan. También dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor era una imagen que para los judíos era muy conocida porque en el Antiguo Testamento muchas veces Dios se ha presentado como el pastor de su redil, que eran los israelitas. Y aquí Jesús se presenta como el buen pastor, ¿no?, y que da su vida por las ovejas. Algo que no se había escuchado anteriormente. Ahora el pastor da su vida por las ovejas. Eso era extraño para los judíos. Y claro, lo vieron en la cruz y después que murió Jesús en la cruz y resucitó, empezaron a entender mejor todas esas expresiones que el Señor le dijo, ¿no? Yo soy el buen pastor. También dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Fuerte eso, porque no hay nadie que pueda dar vida y dar vida de los muertos. Y Jesús sí lo hace, tiene poder. De hecho, lo hizo con Lázaro y en ese momento fue que dio esta expresión de yo soy, ¿no? También dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. La dirección hacia el Padre solo es Jesús, no hay otra forma. No hay ningún santo, no hay vírgenes, no hay hombre, no hay ser humano, no hay ángeles que nos acerquen a Dios. Es solamente Jesucristo. Lo dice todo el Nuevo Testamento y Juan da énfasis en esto. Por eso Jesús se presenta, porque él mismo dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ese yo soy. Y también en Juan 15:1 encontramos que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y la importancia de estar conectado con Él, porque Jesús dice, ustedes son como las ramas. Si no están conectados conmigo, nada podéis hacer porque no tenéis vida. Por eso esa relación permanente con el Señor, ese Dios poderoso que nos da vida eterna todos los días. No, ya tenemos vida eterna cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Bien, hay un pasaje central para recibir a Cristo, ¿no? Y para saber que nosotros podemos tener vida y vida eterna por el Hijo de Dios. Y es San Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, escuche y preste atención y apréndaselo de memoria, porque a alguna persona usted se lo va a tener que dar. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que no es que todos somos hijos de Dios, no, todos somos criaturas de Dios, pero los que son hijos, es lo que dice este pasaje, son los que creen en su nombre, ¿no? Porque le reciben significa que le creen a Él, ¿no? Y le dan el lugar como Señor de su vida, Salvador. Y lo siguen, porque justamente ahí está la característica de los discípulos. Siguen al maestro, a donde va el maestro, y lo que dijo el maestro hay que hacerlo. Ese es el principio. Hay otro pasaje que también se conecta con este y está en San Juan 20:31, que Juan dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que ahí está bien enfatizado el propósito por el cual Juan escribe este evangelio, ¿no? Y es para justamente mostrarnos a Jesús, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él vamos a tener vida en su nombre. Bien claro y preciso. Muy bien.
Si hacemos una estructura del libro de Juan, podemos dividirlo en 5 partes, ¿no? La primera parte como un prólogo, luego un ministerio público y ministerio privado entre los discípulos, luego el sufrimiento y la muerte y esa victoria de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Así que bueno, la primera parte, los primeros versículos, del 1 al 18, ese prólogo es bien importante porque nos habla del Señor en su eternidad, capta nuestra atención, ¿no? Y ahí hay 4 nombres que usa Juan para llamar la atención de quién es Cristo en esa realidad que le está presentando. En primer lugar, en relación con el Padre Eterno, dice que es el Verbo y el Hijo. 2 nombres que tienen que ver con esa eternidad con el Señor, ¿no? El Verbo porque es la palabra. Hay mucho que decir aquí, a lo mejor nos puede llamar horas, ¿no? Nos puede ya llevar horas explicar lo que es la palabra de Dios en acción, porque nos está diciendo que, bueno, Dios dice que todo creó por su palabra. Y Colosenses dice que todo fue creado en Cristo y por Cristo y a través de Cristo. Así que esa palabra eterna es Cristo viviente, pero claro, no tenía cuerpo como lo tiene el ser humano, ¿no? Así que por eso es que ese verbo se encarnó, se hizo ser humano. No es que tiene un principio de nacimiento, sino que tiene un principio, su parte o naturaleza humana. La divina es eterna. La humana tiene un comienzo, ¿no? Y justamente fue ahí en su nacimiento cuando se encarnó. Así que la expresión del verbo tiene que ver entonces con esa relación de Dios con el hombre, con la creación, con todo lo que Dios ha hecho, y nos muestra que Él es el principio y que el Señor era Dios. Cuidado con las malas interpretaciones que aparecen de este pasaje. Hay varias religiones que no expresan muy bien, y sobre todo los testigos de Jehová, pero cuando es así, puede usted llevarlo a un interlineal, lo puede encontrar en internet o usted mismo comprarse ese libro, y no hace falta saber mucho griego para entender, bueno, que hay una línea en griego y abajo la expresión en español. Los testigos de Jehová dicen que en esta expresión dice, y un Dios era la palabra, diciendo que ese logos, esa palabra, era un Dios, como un Dios cualquiera. Pero eso es hacer una muy mala gramática griega, porque aquí cuando falta un artículo, eso es porque hay que determinar quién es el sujeto en la oración. En este caso es la palabra que tiene el artículo. Si no diría, si le quitamos ahí y lo hacemos decir como lo quieren decir los testigos de Jehová, estamos diciendo entonces, y Dios, y un Dios era la palabra, o al revés, Dios era una palabra. No es posible, está mal hecho, Juan no quería decir eso. Juan quería decir que la palabra, es decir, el verbo, Jesús, era Dios. Por eso es la mejor manera de expresarlo, es de esta manera. Alguien que diga y que la palabra era un Dios, está usando mal la gramática, no sabe nada de griego, va a tener que estudiar, así que llévelo a esta palabra para que realmente haga las cosas bien y no tuerza la palabra del Señor. Así que aquí en esa expresión estamos diciendo que Jesús estaba en relación eterna con el Padre Celestial, era una filiación eterna. Así que también después ahí en ese prólogo nos da 2 palabras más de Jesús que tiene que ver con nosotros, ¿no? Nos dice que Él es vida y que Él es luz, ¿no? Así que es vida para nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, esa vida espiritual ha venido a nosotros, y luz para quitarnos de las tinieblas, ¿no? Nos alumbra los ojos, vemos eternidad como el Señor lo quiere que lo hagamos. Así que esa iluminación que viene del Espíritu Santo es justamente porque el Señor es la luz. También Juan nos hace mostrar 2 palabras también muy importantes en la vida del Señor y dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. 2 palabras que tienen que combinarse muy bien, no van separadas, van juntas siempre, ¿no? Así que este verbo encarnado está lleno de gracia y de verdad. Así que es gracia para poder redimir, ¿no? Es gracia. Si fuera por pago, nadie puede pagar su salvación. Por eso es gracia. Y después también nos dice que, por otro lado, es también la verdad para revelar a Dios. No hay mentira, no hay confusión, es el camino, es la verdad, es la vida. Por ese principio es justamente que podemos estar con toda la paz del mundo porque el Espíritu Santo la da de saber que Jesús es la verdad revelada de Dios, está clarísimo y Jesús revela al Padre y Jesús da la verdad para poder vivirla, experimentarla y bueno, ese sea nuestro pilar siempre hacia la eternidad, ¿no es cierto?
También Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. A Dios nadie lo ve, aunque hoy los científicos quisieran argumentar para ver a Dios, Dios mismo dice que a Él nadie lo va a ver. Así que la manifestación de Dios visible es Jesucristo, ¿no? Uno puede buscar Colosenses 1, 15 al 19, primera de Juan 5, 7, y allí nos dice que justamente Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Jesús se manifiesta entonces encarnado para que nosotros pudiéramos ver a Dios en Él. Bueno, segunda parte, tenemos el ministerio público, y ahí entonces es cuando Juan va a utilizar 7 señales o 7 milagros que van a probar que Jesús es el Hijo de Dios. Y preste atención cómo él lo va llevando en su libro, ¿no? Así que primero, el capítulo 2, convierte el agua en vino. Es algo que nunca pasó ni volvió a pasar. No hay otro que convierta el agua en vino. Ni siquiera hay creyentes que hagamos ese milagro hoy. Es verdad que si tuviéramos fe podríamos hacer cosas extraordinarias, pero yo no conozco en toda mi vida a alguien que haya convertido el agua en vino, ¿no? Ahora, sí al revés, sí, algunos han convertido el vino en agua, no de tanto echarle. Pero el punto de esto es que Jesús es el único que puede hacer estos milagros, porque Él es el creador y Él maneja su creación como quiere. Por eso es que es una evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. También cuando sana al hijo de un noble, es una sanidad que solamente puede experimentarse de manera sobrenatural. Los médicos no podían haber hecho nada y aquí Jesús interviene de manera milagrosa. También sana a un hombre que estaba en Betesda. Si usted se recuerda, este hombre hacía muchos años que estaba allí paralítico y el Señor lo levanta después de tantos años, 38 años creo que eran. Dios lo levantó ahí, Jesús lo sana inmediatamente. También alimentó a los 5.000. ¡Wow! ¡Qué milagro! Tremendo, ¿no? Con 5 panes y 2 peces, 5.000 varones, además de las mujeres y los niños, pudieron haber comido en ese lugar. Algún dato de color, ¿no? Es que, ¿qué tipo de peces podría haber en el mar de Galilea? Pues bueno, investigamos y pudieron haber 4 tipos. Sardinas, el pescado pini, que era una especie de carpa, tal vez más o menos ahí está la forma. Los barbos, que son unos pescados que tenían cierta barba en los extremos de la boca. Una mojarra que se llamaba mush, como un peine, ¿no? En árabe, por la lesta que tenían los dorsales. Y uno que se llama siluro, que era inmundo, y ellos no lo tocaban. Por eso es que tenían que separar los peces, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro había pescado y que estaba separando, ¿no? Para poder tener peces buenos? Así que probablemente han sido entonces o los bini o los carpas, estos tipos de pescado que había en la época de Cristo. Bueno, desde ahí entonces es que ese era vital para el alimento, era algo también barato, cualquiera podía ir ahí, no había restricciones, ¿no? De poder pescar y poder alimentarse como familia, o pagarle a un pescador que ha hecho el trabajo y bueno, ahí tiene todo el pescado ya listo para vender. Otra cosa, también, Juan presenta a Jesús caminando sobre el agua, evidencia total de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Lo intentó Pedro en el nombre de Jesús por un ratito, así que bien por Pedro, ¿no? Mal por nosotros que a veces lo criticamos porque se hundió, pero él pudo caminar bastante, ahí en unos pasos, dándolo ahí, ¿no? Un testimonio brillante, pero por conexión con Cristo. Jesús es el Hijo de Dios y tiene potestad sobre lo que es natural. Por eso es que podía caminar sobre el agua, pisar sobre el agua, y es algo que no se entiende a nivel de leyes físicas. Solo es que el Hijo de Dios tiene control de las leyes físicas, porque Él las creó. Tremendo eso. También, capítulo 9 nos habla de cómo el Señor sanó a un hombre ciego. De hacía muchos años que estaba ciego, todo el mundo sabía que estaba ciego, ¿no? Y justamente por nacimiento había sido ciego, así que nunca había visto nada. El milagro de Jesús es totalmente sobrenatural, es sorprendente, los dejó a todos pasmados y justamente eso muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Y por último también resucita a Lázaro. La resurrección sí era solo obra del Hijo de Dios. Por eso estos eventos justamente muestran al Hijo de Dios. Aquí hay un mapa para ubicar dónde estaba Lázaro, ¿no? Betania, aquí, en este lugar. Fíjese, esta es Betania, era una población que no era muy grande, ¿no? Pequeña, pero parece que, bueno, Jesús se había hecho muy amigos de esta familia, de Lázaro,
Marta y María, e iba bastante seguido a su casa. Tenemos varios relatos allí, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde justamente se encontraba el Señor en la casa de Lázaro. Fíjese el camino que hay aquí, ¿no? Hasta Jerusalén. Aparentemente no es muy largo, ¿no? Por eso que cuando en la última semana de Cristo, de hecho este gráfico es de la última semana, usted puede identificar los días. Empiece por aquí, el domingo, ¿no? Aquí está, el 1 el domingo, ahora va el 2 lunes, 3 martes, 4 miércoles, sigue por acá el 5 el jueves, 6, 7, 8. Fíjese que le está ubicando en los lugares estratégicos donde el Señor Jesús estuvo la última semana. Así que la entrada triunfal era por aquí. Antes de la entrada triunfal, dice Juan que fue la casa de Betania, ¿no? Ahí estaba con ellos. Después entonces se acerca por este camino entrando y ahí es justamente lo que es la entrada triunfal a Jerusalén y luego entonces con todos los eventos que acontecieron después. Pero por eso es que Betania era un pueblo pequeñito que estaba muy cerca de Jerusalén, así que por eso es que estaba muy confortable el Señor con esta familia y se hospedaba bastante regular, porque bueno, ahí si usted ve, se recuerda la historia de Marta, a ella le encantaba servir y María le encantaba escuchar y bueno, Lázaro estaba compartiendo con ellos mucho tiempo. Así que para Jesús era un lugar de refrigerio poder estar allí. Ojalá que sea también en nuestra casa, ¿no? Que nuestra casa sea un lugar de refrigerio de Jesús, donde el Señor se sienta honrado, donde el Señor se sienta confortable y nosotros nos gozamos y adoramos a Jesús en casa. Amén, ¿cierto? Muy bien. Así que entre esos milagros, entre el primero y el segundo, vamos a tener también otros registros, ¿no? Juan registra ese encuentro de Jesús con Nicodemo, con declaraciones importantes para nuestra doctrina, ¿no? Ahí habla del nuevo nacimiento, nacer otra vez y todo esto que le costaba a Nicodemo, pues Jesús se lo explica para que pueda entenderlo, ¿no? A su forma de pensar. Y bueno, entendemos que poco a poco eso fue trabajando en su vida porque al final, bueno, se manifiesta como un discípulo, va a buscar el cuerpo del Señor y demás ya lo reconocían también como alguien que seguía al Señor Jesús. También tenemos el evento de la mujer samaritana, ¿no? El capítulo 4 dice que tenía que pasar por ahí. Ese tenía que pasar, puede que esté diciendo que tenía que pasar porque el Espíritu le decía que pase por ahí, porque había una mujer que iba a impactar todo el pueblo. Pero también porque el camino también iba por ahí. Si estaba en el norte, aquí, ¿no? Si venía de Capernaum, ¿no? Pasando por Nazaret, viene por aquí, pasa por Sicar para después llegar hasta Jerusalén. Entonces, este lugar aquí, en Sicar, es justamente donde se encuentra con la mujer samaritana. Tenía que pasar por allí. Así que ahí en Sicar es donde Jesús entonces le muestra que Él es el agua de vida, ¿no? Es un evento sumamente importante porque también nos ayuda a entender cómo explicar la salvación a una persona, ¿no? Jesús vio la realidad de esta persona, ya sabía lo que había en ella y le lleva, ¿no? El mensaje a su nivel hasta que entendió que Jesús conocía todas las cosas, era el Mesías, a tal punto de que va y empieza a evangelizar a otros, ¿no? A todo el pueblo que vinieron a ver al Señor, al agua de vida. Muy bien. Después tenemos testimonio de cuádruple, le decimos, cuatro personas que testifican del Señor, ¿no? Que Él es el Hijo de Dios. Y en esto lo tenemos ya en el capítulo 5, que es Juan el Bautista, hablando del Señor, las obras de Jesús, el Padre mismo hablando y las Escrituras. Ellos evidencian también que Jesús es el Hijo de Dios. No te pierdas entonces la línea, ¿no? Del argumento. Además de los milagros, también hay aquí declaraciones de quién es el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no? Así que bueno, también siguen esas evidencias. Capítulo 9 vas a ver entonces la sanidad del hombre ciego. Capítulo 10, el discurso al buen pastor. Qué maravilla toda esa explicación que da el Señor de su cuidado y de su amor por su pueblo. Y la resurrección de Lázaro, ¿no? Esa es la última señal que usa Juan para explicar al Señor. Y después entonces tenemos el ministerio privado, lo íntimo. Y el capítulo 13 ya te está hablando de Jesús con los discípulos, donde nadie quería lavar los pies y el Señor al final, expresando humildad, empieza a lavar uno por uno, así que hace también limpieza y también expresa su amor, ¿no? Ya estamos conociendo el carácter del Señor, estamos conociendo ese corazón
que vino para servir, no para ser servido. Él estaba dispuesto para siempre ayudar a otro. Así que debemos aprender eso del Señor, no que nos sirvan, sino nosotros servir a todos. Ese es el corazón de Jesús. Capítulo 14, vemos a Jesús consolando, también consuela, conoce nuestras debilidades, nuestras situaciones difíciles, lo que sentimos, la soledad que tenemos, y Jesús, hasta previendo que Él se iba a ir y los discípulos iban a quedar acá, dice, yo les mando el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así que van a tener gozo, porque van a tener ese gozo que viene del Espíritu Santo, ya está prometiéndole entonces la venida del Espíritu Santo. El capítulo 15, qué lindo capítulo, ¿no? Porque habla acerca de la vida verdadera, cómo permanecer en Cristo, cómo estar unidos con Él. Y aún también sigue prometiéndole el Espíritu Santo, capítulo 15. El 16 ya va a hablar de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Revelando más quién era el Espíritu Santo. Y el 16 es una oración hermosa que hace el Señor por los suyos, ¿no? Ora por los discípulos y también dice por los que van a venir después. Una oración de unidad tan linda, tan importante para poner en práctica, ¿no? Y ahí lo que se expresa en esa oración es cómo siente el Señor, ¿no? El amor que tiene, el cuidado, por qué vino a este mundo, cómo Él ampara a aquellos que, le ha dado el Padre, ¿no? Así es, así que Jesús sigue diciendo, prometiendo la venida del Espíritu Santo, el Consolador. El segundo, Paracleto, ¿no? El primero es Él, el segundo es el Espíritu Santo, porque dice, les daré otro Consolador. Al decir otro, está diciendo que Él es el primero, ¿no? Así que aquí es donde dice que el Espíritu Santo va a glorificar a Jesucristo, no a sí mismo, ¿no? Y va a ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro consolador. Así que lo vamos a necesitar todos los días. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro espíritu y nos dé dirección total. Capítulo 18 y 19, pues ahí vamos a tener sufrimiento y muerte del Señor Jesús con los detalles que ve Juan. De hecho, Juan llega un momento en que todos se fueron, ¿no? Todos los discípulos se fueron de la cruz y Juan de a poquito se va acercando, también la madre de Jesús, también están algunas mujeres allí. Y ahí está Juan, ¿no? Juan está firme ahí en la cruz, es el único que al fin y al cabo volvió y se quedó y estaba ahí pendiente. Así que Juan nos describe mucho de lo que pasa ahí por evidencia, ¿no? Porque él fue un testigo ocular de todos los hechos que pasaron allí. Inclusive cuando Jesús es traspasado, él lo relata diciendo, yo vi que salió sangre y agua, yo lo vi, no me lo cuente, no, le estoy mostrando quién era Jesús. Exactamente, así que tenemos estas cosas, ¿no? Así que es importante recordar, ¿no?, cómo describe las escenas también Juan. Así que cuando estaban, capítulo 17 y 18, desde el aposento alto, es que van entonces, desde aquí, van hacia, pasando el torrente de Simón, al huerto de Getsemaní, aquí, Monte de los Olivos. Ahí es donde el Señor Jesús empieza a orar, a clamar, y viene la turba, y se lo llevan, entonces, se lo llevan hacia aquí, a la casa de Caifás. Eso es lo primero que hacen. Y ahí, en este lugar, es donde Pedro le niega al Señor, ¿no? Y todo esto se relata en la primera parte. Luego, entonces, de que es presentado ante el sumo sacerdote Caifás, tenemos que, entonces, desde allí, de la casa de Caifás, es llevado, ¿no?, primeramente hacia aquí, la parte del pretorio, ahí donde estaba entonces la parte gubernamental romana, ahí estaba Pilatos, ¿no? Así que ahí es presentado para ser juzgado, porque no solo juzgado, lo querían condenar y matar directamente. Si se salteaba ese paso, mejor, ¿no?, para los judíos. Así que como ellos no tenían derecho a hacerlo, le pedían a Pilato que lo haga. Pilato estaba tratando de evitar, ¿no?, crucificar al Señor, hizo todo lo que pudo, todos los argumentos posibles, inclusive se lo llevó a Herodes, ¿no? Así que tenemos este viaje también a este lugar, que era el lugar donde residía Herodes, ¿no?, el palacio que estaba bajo sus órdenes, y de ahí entonces Herodes no pudo hablar nada porque Jesús no le contestó absolutamente nada a Herodes, así que Herodes lo vuelve a mandar otra vez a Pilato. Por eso todo eso se relata en los evangelios, así que no te pierdas esas líneas para saber de dónde viene a dónde va, ¿no?, en qué dirección. Por eso lo han paseado por todo Jerusalén en esos últimos días. Así que, y por último, entonces después que Pilato se lava las manos, ¿no?, y se lo entrega a los judíos, entonces ellos lo llevan a este lugar, aquí, para crucificar al Señor junto con otros dos ladrones más, ¿no?, aquí. Y después de aquí, entonces, posiblemente por esta zona misma que estaba también
el lugar de sepultura, ¿no? Para el Señor Jesucristo. Así que todo esto nos ayuda para entender mejor todos los pasos, todo lo que había pasado, ¿no? Uno atrás de la otra. En consecuencia, en secuencias acerca de cómo ocurrió los últimos horas, minutos, ¿no? Del Señor Jesús ahí en la cruz y cómo lo llevaron también hasta la tumba. Así que, bueno, capítulo 20, 21, entonces, pasado el día de reposo, aparece la resurrección, y ahí hay lindos relatos que no están en otros lugares, ¿no? Ahí aparece Juan con un relato con Pedro, como que corrían una carrera a ver quién llegaba primero a ver a Jesús, pero el que más se animó fue Juan, así que hay todo un relato ahí, ¿no? De competencia entre ellos a ver quién vería más al Señor. Pero Juan dice, no, yo llegué y creí, inmediatamente creí, dice Juan, ¿no? Haciendo una diferencia. Después, así que vemos que Jesús se aparece a las mujeres, se aparece a varios, se aparece por lo menos 10 veces, ¿no? Así que aquí tenemos un orden de las apariciones de Jesús resucitado. En primer lugar, aparece a María Magdalena, ¿no? Y ahí Juan relata el evento donde María cree que era el hortelano, el que cuidaba el jardín, y se presenta al Señor Jesús. Después dice que se le presenta a las otras mujeres cuando iban de camino. También, así que en segundo lugar a la juez. Después dice también a Pedro. Pedro necesitaba un encuentro directo y rápido con Jesús, porque imagínese la culpa que tendría por haberlo negado, a pesar de que Jesús había dicho que iba a negarlo, pero ese arrepentimiento y ese dolor estaba todavía latente, por eso el Señor se presenta a él. Después, en cuarto lugar, también tenemos a 10 de los discípulos, ¿no? Se les presenta, no estaba Tomás ahí. Así que a la semana siguiente, vamos por el quinto, se presenta a los 11 y ahí estaba Tomás, donde dice, toca mis manos, fíjate, aquí están, ¿no? Pon tus dedos en mis cicatrices. Y ahí donde dice, Señor mío, Dios mío, ¿no? Esa declaración que conocemos todos. También, bueno, en la ascensión, ahí estuvo presente el Señor, todos los vieron, ¿no? Vieron a ellos levantarse. También después tenemos que se presenta a los discípulos en el camino de Emaús, ese relato que también hace Lucas, ¿no? Donde ahí se aparece el Señor hablando en el camino. También tenemos que en Galilea se les presenta cuando, por ejemplo, los discípulos salieron a pescar, porque de esos 40 días que el Señor se manifestaba, no lo estaban viendo al Señor y tal vez algunos se habían desanimado, ¿no? Pero ahí se le presenta otra vez el Señor. También la Biblia dice en 1 Corintios, en 9º lugar, que se presentó a 500 personas a la vez, 500 personas reunidas, todas, ¿no? Ahí apareció el Señor Jesús. Así que muchas personas, testigos oculares, lo vieron. También dice a Santiago y a los apóstoles, ¿no? Se les presenta el Señor Jesús. Y pongamos el 11 también, porque a Pablo, en camino de Damasco, aunque era el Jesús ya glorificado, que lo rodeó de luz, ¿no? Y tuvo una relación y habló Jesús ahí mismo. Y después, más adelante, Pablo dice también que él recibió el Evangelio por revelación directa de Jesucristo. Así que de alguna manera se le ha presentado el Señor para darle el Evangelio. Así que aquí tenemos los lugares más o menos donde podemos ubicar esas apariciones del Señor. ¿Eso qué es? Evidencia de resurrección. Evidencia de resurrección. Y bueno, las últimas palabras del Señor Jesús fueron a Pedro, esa instrucción de sígueme, ¿no? Apacienta mis corderos. Y bueno, la idea es que también nos habla a nosotros, ¿no? De seguirle al Señor constantemente. El Señor ya tiene un plan preparado, sabe el plan de cada uno, ¿no? Lo que el Señor tiene contigo, no te preocupes qué va a hacer con otro, ¿no? ¿Qué te importa a ti lo que Dios va a hacer con aquel? Ocúpate de lo que Dios tiene para ti, ¿no? Eso le dijo a Pedro y también es para nosotros. Es un mensaje que debemos tener en cuenta también para nuestra vida. Muy bien, a ver, hagamos un repaso de lo que hemos aprendido de Juan. En primer lugar, a ver, ¿qué piensas? El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Qué te parece esa declaración? Para mostrar que Jesús era bien humano. ¿Ese era el propósito de Juan? El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. No, el Hijo de Dios. Esto es falso. El que presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿quién era? Lucas, exactamente. Muy bien. Segundo, el escritor Juan es el mismo que bautizaba en el Jordán. No confundir, esto es falso. No confundirlo, Juan. No, Juan es. Juan, el que bautizaba, era primo del Señor, hijo de Elizabeth, ¿no? Y de Zacarías.
Acá estamos hablando de otro Juan. Juan, el escritor del Evangelio, es el discípulo del Señor, sí, pero no tiene nada que ver con el otro Juan. Tercero, Juan describe más las acciones de Jesús que su corazón. ¿Era así o al revés? Al revés, exactamente. Así que esto es falso, porque describe más el corazón del Señor, lo interno del Señor, ¿no? Los otros evangelios se ocupan más de hablar de lo externo de Jesús, pero aquí Juan más interno del Señor. 4. En Juan no hay genealogías porque presenta a Cristo desde la eternidad. ¿Te acuerdas de eso? Es cierto, sí, es verdad. No necesita Juan genealogías, porque él quiere explicar que Jesús es eterno, el Hijo de Dios eterno, y que existió desde la eternidad. Por eso comienza con ese pasaje, ¿no? Quinto, el verbo es una referencia a Jesucristo como la palabra eterna. Cierto, acuérdate que en griego, ¿no? Verbo es logos, y logos significa palabra. Así que palabra o verbo son sinónimos de la palabra logos. Así que esto es correcto, es la palabra eterna, ¿no? Y que se hizo carne, se encarnó y se hizo humano como nosotros. 6. Juan es el único que relata la conversión del agua en vino en mana. Es cierto, es verdad. Él quiere mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, así que presenta varios milagros que los otros no lo hacen. Así que Juan los toma porque de esa manera él explica que Jesús es el Hijo de Dios. 7. Juan se enfoca más en el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Galilea qué era? ¿Norte o sur? Galilea es el norte, por lo tanto esto es falso, porque Juan se enfoca más en el ministerio de Jesús en Judea, en el sur, en torno a Jerusalén. Último, 8. El propósito del Evangelio de Juan es que conozcan a Jesucristo, a quien Dios ha enviado para salvación. No te pierdas eso, es justamente el principio por el cual Juan escribe su Evangelio, para que conozcamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso el pasaje clave, ya debemos saberlo de memoria, es este, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, fíjese que dice todo, no hay segmentos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es nuestro Señor, ¿no? Que ha venido, se hizo carne como nosotros, para identificarse con nosotros, morir en la cruz, llevarse nuestro pecado y darnos vida eterna para poder disfrutar juntos en una fiesta continua, eterna, por la eternidad. No te lo pierdas. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por el Evangelio de Juan, porque nos describe todas las características de tu divinidad. Señor, ahí te vemos como Hijo de Dios, te vemos haciendo obras sobrenaturales que nadie en este mundo ha podido hacer. Pero tú, Señor, lo has hecho para mostrarnos que tú eres el Hijo de Dios, eterno, Señor, y que has tomado nuestro lugar en la cruz, te has hecho hombre. Señor, has resucitado con poder y nos has preparado un lugar en la eternidad contigo con un plan maravilloso. Señor, gracias por tanta bondad, gracias Señor, y ayúdanos para que podamos ser tus mensajeros, podamos compartir este mensaje con otros que todavía no te conocen, para que ellos también te reciban a ti, conozcan al Hijo de Dios verdadero y sepan, Señor, que tú eres el que trae salvación. Oramos que nos uses para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor te bendiga ricamente.